Fundamentalmente los integrantes del Comité de Ética, les damos la bienvenida a nuestros queridos Andrea y Fredis, quienes van a participar en esta cátedra abierta, compartiéndonos sus experiencias y reflexiones como integrantes de este comité, los retos que encuentran en la investigación de la ética para la salud pública y también las posibilidades desde su mirada comunitaria. Les damos entonces la palabra a quien inicia como... Gracias, profe. Bueno, muy buenos días. Como dijo la profesora Mónica, yo soy Nancy Andrea López Ramírez. Hago parte del Comité de Ética. Este es el segundo año que tengo el privilegio, pues, de hacer parte del comité, lo cual ha sido, pues, una experiencia muy buena, muy tremenda y me ha aportado demasiado para mi crecimiento personal también y profesional. Muy buenos días, mi nombre es Fray Alberto Mosquera, también he hecho parte del Comité de Ética pues, por los últimos 10 años. Soy fisioterapeuta, magíster en ciencia política y pues muy complacido de poder compartir con ustedes esta cátedra. O cómo vamos a hacerlo hoy así para que todos podamos interactuar. Vamos a proyectar para los que están acompañándonos pues en línea unas preguntas, las cuales ustedes pueden escoger las que prefieran y así las vamos respondiendo. Y si tienen otras aparte de esas, la idea es que sea conversadito, que sea bien chévere, de que podamos pues como que también a veces tenemos esas dudas y preguntas que se nos pasan, de pronto aquí vamos a hacer. Bueno, entonces, yo reparto por acá, Freddy. Listo, como dice la compañera y se ve pues en la presentación, son unas preguntas para amenizar y hacer un poquito el tema conversado, ¿cierto? Pregunta, respuesta, que ustedes entiendan de alguna manera mediante esas preguntas cómo funciona, digamos, el comité y cuál es nuestra función, nuestros desafíos, nuestros retos, nuestras visiones, nuestro aporte. Y de alguna manera, pues al final ya pueden hacer preguntas independientes de las que ya se plantearon en el protocolo. Eh, ¿Por acá o o? esperemos a ver si alguien escoge en, en el sistema. Si algunos ya escogieron en la web, en el aplicativo, esperemos un momentico si alguien... Espera un momentico, vamos a dejarle a la profe. No, por si quiere coger alguna otra de estas. Y la rotamos a que el profe Héctor Byron... Sí, la profe Sandra, Freddy le puso como 10. Sí. ¿Cómo los representantes de la comunidad contribuyen a incrementar el valor social de la investigación para la salud pública? Bueno, excelente. Freddy, ¿escuchaste la pregunta? La repite, profe, perdón que estaba acá organizando el micrófono. El valor social de la investigación para la salud pública. Perfecto. Uno de los aportes más importantes, y es una pregunta muy importante porque eso digamos, algo muy determinante de nosotros como representantes porque venimos de allá de esa comunidad, desde lo social. Nosotros, de alguna manera, nos hemos formado en lo social. Por ejemplo, digamos yo, he estado por fuera del país en África siendo voluntario con comunidades vulnerables. He estado en el Chocó con más o menos 5 proyectos en poblaciones vulnerables, más que todo afro, y 2 poblaciones indígenas.
Aquí, por ejemplo, en Medellín, he trabajado en varias comunas y corregimientos, llevando oferta institucional, de alguna manera concertando con la comunidad proyectos que está implementando pues la alcaldía o muchas veces en común acuerdo con la gobernación. Entonces, eso que uno aprende en la comunidad, de alguna manera lo refleja dentro del comité de ética y ese es el aporte social que viene de allá al comité de ética y a los proyectos que se van a desarrollar. Es como valorar esa, ese conocimiento, ¿cierto?, que se tiene de lo social. Ese es el aporte más importante, pues, que llega a estos espacios que son muy técnicos, ¿cierto? Son muy académicos, muy científicos y que debe nutrirse un poco de esa sociedad, de eso que está ya en la comunidad. Compañera, bienvenida. Bueno, profe, el aporte cuando nosotros estamos como líderes en un territorio, muchos de nosotros empezamos porque se identifican unas necesidades en sí, ¿cierto? En mi caso, como líder de la comuna de La Candelaria, hemos vivido prácticamente 18 años desde que empezamos el liderazgo acá en esta comuna. Y uno empieza sin tener ni siquiera idea de qué está haciendo. Pero cuando empezamos a trabajar desde esos territorios, conociendo los riesgos, las necesidades, y se van haciendo unas evaluaciones de lo que se va como presentando frente a ciertos temas, en este caso hablemos de los determinantes sociales, ¿cierto? Que se encuentran cuando nosotros vamos aprendiendo, también estudiando, capacitándonos con proyectos y herramientas que vamos buscando como líderes y podemos llegar a estos espacios, sabemos que la academia es muy importante dos cosas. Una, conocer el lenguaje técnico, el lenguaje que se trabaja desde la academia para poderlo llevar a territorio, porque muchas veces nosotros cuando estamos formulando algún proyecto como líderes, no tenemos mucha claridad de cómo se puede hacer. Y cuando estamos aquí desde el comité, que tenemos la oportunidad de escuchar, de mirar y de evaluar el tema de los proyectos de investigación, nos damos cuenta de la importancia que es todos estos temas que se necesitan para poder dar solución desde otro lenguaje, ¿cierto? Entonces yo pienso que cuando nosotros estamos en esos espacios y podemos ir también a la comunidad a mostrar y a enseñarles también cómo se puede hablar y se puede percibir, no solamente el lenguaje verbal, sino corporal, y es muy importante cuando lo encontramos con otros investigadores en campo. Entonces, eso nos ha aportado, a mí me ha aportado mucho y a mi territorio y a la comunidad también para enseñarles a hacer el tema de proyectos, que es muy importante. Laura. Bien, vamos a eso, vamos a darle paso a la compañera Laura, que está de manera virtual y nos quiere compartir una de las preguntas que está en el cuestionario. Hola, gracias. Bueno, la verdad es que yo en este momento no estoy viendo el cuestionario de las preguntas. Inicialmente pude ver dos, pero ahí va mi pregunta, que si debíamos verlas, bueno, ahí en este momento estoy viendo solamente una, lo que estoy viendo allá en la pantalla, ¿cierto? Pero mi pregunta al menos se salía de las dos preguntas que yo veía aquí en la pantalla. ¿Puedo hacerla? Sí, O claro, espero al Claro. final, ¿sí? claro, Laura. Bueno, entonces, ¿cómo ustedes llegaron a este comité? ¿Quién los invitó y de dónde nació como ese gusto, ese interés por formar parte de un comité de ética en investigación? ¿Cómo fue ese proceso? Muchas gracias. Inicio yo, usted, Ah, compañera. como quiera, mi compañero. Bueno, venga, que yo estuve antes. La experiencia mía fue muy bonita. Hace 10 años, eh, en un congreso que iba a tener la universidad, nosotros desarrollamos un proyecto en el Salud Afro para implementarlo, o sea, que era como los afros tienen una cosmogonía y una cosmovisión de la salud pública, de la salud, muchas enfermedades
de los afros se tratan de manera diferente a como normalmente la ciencia y la parte científica lo ha implementado. Nosotros desarrollamos un precongreso, inclusive en este espacio y en el auditorio que está enseguida, hicimos un precongreso con ese tema. Fueron muchos pues de la facultad, les interesó mucho el tema, me hicieron la invitación, porque cuando yo hice mi presentación tenía muy poquito tiempo de haber llegado de África, de haber mirado, haber compartido y haber dado como parte de mi conocimiento de acá. Y de alguna manera ya hay muchos proyectos que se desarrollan en territorio. Entonces me hicieron la invitación de que quizás esa visión un poco desde lo afro, desde pues, también chocuano, digamos desde ese territorio, em, y pues de alguna manera todo lo que ya se ha hecho desde la fisioterapia. Yo soy fisioterapeuta de profesión, le voy a aportar mucho al comité. Pues hice la presentación y envié la hoja de vida, gustó mucho, hubo un proceso bien exhaustivo, pero muy, muy bacano porque se vio como la importancia de este espacio. Luego ingresé y he estado pues por todo este tiempo aportando bastante, pero fue ese el camino que generó la invitación y mi ingreso al comité. Bueno, en mi caso es de el 2013, tuve la oportunidad, gracias a lo que hablaba ahorita de irnos capacitando en territorio, se priorizó un recurso de presupuesto participativo del Plan de Desarrollo Local que tenía que ver con el Plan Decenal de Salud Pública. Muchos no sabíamos ni con qué se cogía eso, ¿cierto? Llegamos acá a estudiar y yo me enamoré de lo que es la salud pública y la atención primaria en salud. Tuve la oportunidad de estar acá con una profe en ese tiempo, pero eso vino desde gracias a ser líder desde mi Junta de Acción Comunal Bombonao Uno Surge, que empezamos desde hace aproximadamente 16 años, a mirar qué era lo que se necesitaba, uno sin saber. Empezamos a participar en varios proyectos, en varias sesiones, y una de ellas fue gracias a que creo que fue acá de investigación, iban a sacar 10 proyectos para la comuna de La Candelaria. Y desde un mapeo de actores empezaron a hacer un rastreo de aquellos líderes que tenían un conocimiento de su territorio. Entre esos me llamaron a mí. Hice parte de una evaluación de uno de esos proyectos de salud sexual y reproductiva y les pareció como bien el aporte. Ya después dijeron, no, es que es una líder, tiene conocimiento. Yo creo que también tiene que ver mucho el tema del liderazgo, porque hay liderazgos que son tóxicos, positivos, negativos, y eso lo vemos mucho en territorio. Entonces, a medida de que vamos participando, y aquí va un tema que se llama la movilización social, eso nos lleva a nosotros a ir creciendo escaloncito en escalón hasta que llegué. No pertenecía a ese, yo pertenecía al comité de ética de ese carisma como representante de Copacos, que es el Comité de Participación Social en Salud. Ya yo decía, yo no puedo estar en dos comités, dije yo, pero dejé y me quedé con el de la universidad porque en parte fue un privilegio y cuando me di cuenta de lo que se hace ahí, que es un crecimiento y un aporte también para mi comunidad, entonces aquí estamos. Entonces, fue como yo llegué. Muy bien, compañera. Seguimos con la compañera Angie para que nos comparta su pregunta y así generar ese diálogo. Bueno, cómo los representantes de la comunidad logran que los proyectos de investigación aporten beneficios reales y tangibles a la comunidad, mejoras en servicios de salud, mayor conciencia de problemáticas, respondan a necesidades prioritarias. Bueno, yo voy a Siga, empezar por compañera. acá. ¿Cómo nosotros o cómo los representantes de la comunidad logran esos proyectos de investigación? Yo pienso que es muy importante cuando el investigador llega a territorio. Una de las cosas, como agente primaria en salud o como ya saludista técnica de salud pública que soy, con la experiencia de trabajar en campo hace más de 12 años, he escuchado de decir de que utilizan a las comunidades como conejillos de indias, que llegan, hacen su investigación, toman la foto, pico y chao y ya.
y no se vuelve a saber qué pasó con esa investigación y con lo que se hizo. Entonces, es muy importante cuando nosotros podemos estar en estos espacios y podemos socializar lo que estamos haciendo y que es importante, ser ese puente entre el investigador y la comunidad, ser ese puente también entre la administración y los líderes sociales y decir que no todos son iguales, de que es muy importante tanto el conocimiento que se lleva desde la academia, porque eso mejora demasiado cualquier problemática que tenemos. Entonces, es muy importante desde ahí nosotros poder mirar. En tema de los determinantes, cuando yo aprendí a mirar, a caracterizar y a identificar, y ahí es donde me voy a pegar de un punto que lo aprendí en el comité, que es la apropiación social del conocimiento. La importancia que es hacer esa devolución a la comunidad, al territorio. Y eso ayuda mucho también para que los investigadores y la propia academia vaya mirando, venga, sí, lo que yo hice es bien y me gustaría que este líder o esta señora o este tendero de barrio donde yo hice este trabajo se dé cuenta de que lo que hicimos esa vez funciona y que eso llegó a tal parte. Entonces yo creo que eso es una de las partes que nosotros podemos aportar ahí. Muy bien, compañera. Y para complementar, hay una parte fundamental que dice cómo esos proyectos aportan a beneficios reales y tangibles. En muchos proyectos de investigación y en los coloquios y algunos proyectos pues, que evalué, por lo general, los investigadores, digamos, omiten mucho el tema de los beneficios para los participantes de la investigación. Cosas sencillas como un refrigerio, por ejemplo. Cosas tangibles como un transporte o una comodidad o un profesional de apoyo para cualquier tipo de, digamos, de pregunta o de cuestionario, o si el cuestionario se va a demorar por decir algo más de una hora, o si hay un break, o si va a haber una cafetera, o cosas sencillas como de dónde vienes, dónde vives, cómo haces para llegar a donde yo voy a realizar pues el cuestionario, o digamos de alguna manera generar empatía con el participante. Hay veces en sus condiciones de vida que permita que la persona realmente esté a gusto al participar de ese proyecto y no sea como que yo voy a realizar mi proyecto y no tengo como esa sensibilidad por el participante. Eso va ahí va acotado pues con el nivel de conciencia de las problemáticas que responden a las necesidades prioritarias, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hay esa sensibilidad muy profunda del investigador por ese participante? Normalmente, o a través del tiempo, el investigador es apropiarse, ¿no? Es como ir y hacer su investigación porque es la persona más importante de eso y no trasladarle a que las personas más importantes son los que están aportando su conocimiento, lo que decía la compañera. Ella se está apropiando de ese conocimiento y darle la importancia que se tiene a ese participante. Entonces, es como uno, de alguna manera, estar muy atento a esos detalles o hacer las recomendaciones de esos detalles de que el más importante es el participante y debe ser atendido como tal. Listo. El Profe Héctor. profe Héctor Byron, lo escuchamos, muy profundo. Ya la tocó parcialmente, pero yo creo que es la oportunidad para ampliarla. Dice que estrategias de comunicación, consentimiento informado y de apropiación social del conocimiento creen ustedes que son adaptadas a la realidad de la comunidad. Ahora mencionaste sobre la importancia de la APS, ¿sí? Pero ahora, digamos, esta pregunta está más dirigida a las estrategias, ¿no? Sí, yo digo que también es el lenguaje que se utiliza en la hora de hacer a ver, en el tema de caracterización, les voy a dar un ejemplo así, profe. Cuando yo entro a un hogar y yo quiero identificar los riesgos que tengo en esa familia, voy a hablar como agente primaria en salud y yo quiero mirar cómo les voy a hablar yo a ellos. Ahí viene el lenguaje.
como decíamos ahorita, qué instrumento se va a aplicar, qué calidad, qué cantidad, en qué manera se va a hacer para que la persona se sienta primero confiada de que lo que ella está respondiendo es claro a la hora, porque muchas veces a mí me ha pasado que me hacen de pronto una encuesta, una pregunta, y uno responde creyendo que es lo que se quería preguntar y no es eso. Entonces yo pienso que los instrumentos ahí son muy importantes en la hora y para hacer la devolución a la comunidad. ¿Sabe por qué, profe, es tan importante la apropiación social del conocimiento? Porque en este momento, aunque no solo va a ser el presupuesto que se maneja en las comunas, los líderes en este momento en cabeza de los ediles tienen muchas veces el poder de decir qué proyectos se pueden poner un dinero y puede cambiar o mejorar esa problemática que se identifica en ese territorio. Entonces, a la hora de que el investigador o el profesional va a hacer a esa comunidad específica, él quiere llegar y quiere resolver o quiere saber por qué está esa problemática ahí. Entonces, sí es muy importante saber a dónde, con quién, cómo decir lo que quiere hacer y puede quedar más adelante. Y cuando se hace la devolución, o sea, la apropiación social del conocimiento, puede tener un impacto tan tremendo que puede volverse al inicio ese proyecto puede volverse en una estrategia que mejore totalmente la calidad de vida del individuo. Y eso se ha vivido. Eso se ha vivido en ese caso. Claro, compañera. Profe, hay una particularidad en esta pregunta y es la realidad. No, ¿cree usted que son adaptadas a la realidad de la comunidad estas estrategias, cierto? Normalmente para desarrollar estos proyectos en campo se utiliza una comunicación, el instrumento del consentimiento informado y otras, digamos, metodologías, ¿cierto? Y muchas veces, y pues lo he visto y lo apliqué cuando realicé mi proyecto de investigación también para optar el grado de magíster, de que normalmente la comunidad o al que uno se lo aplica no tiene ni idea de este grado técnico de información o de conocimiento, ¿cierto? Entonces, es cómo llevar esa información, cómo utilizar una comunicación muy asertiva, cómo aplicar un instrumento como el consentimiento informado que le da como esa viabilidad, esa seguridad, esa tranquilidad, esa fuerza al participante dentro de un proyecto de investigación y donde el consentimiento le da a la persona la posibilidad de entender qué está aportando, a qué está aportando y cuál es digamos, su rol dentro de un proyecto que normalmente, dependiendo cómo se explique, se puede creer que va a cambiarle la vida a ellos, como les puede destruir la vida, o puede ser algo que va a ir en contra de una política pública, por ejemplo, en contra del alcalde, o va a ir a favor del alcalde, o esto beneficia a esto afecta a esto. Entonces, esa comunicación y este instrumento son fundamentales para aterrizarlo al participante y darle como ese rol fundamental en el proyecto. ¿Ya? Entonces, es cómo adaptar todo eso realmente a esas personas, ¿cierto? A esos participantes que por lo general digamos, normalmente no son muy técnicos o muy preparados para los proyectos de investigación, ¿cierto? Ahí le aporto a esa pregunta, profesor Byron. Sigamos, no sé si alguien más Ana Pacheco, la profesora Ana nos quiere compartir, no sé si tú haces eso como a las preguntas o quiere hacer una un poco mirando el contexto y la metodología de la presentación, profe Ana. Siga, bienvenida. Bueno, yo en realidad les agradezco infinitamente ese aporte que ustedes hacen desde su experiencia y porque aportan una visión del mundo real que es la que se necesita realmente en el comité de ética. O sea, ese aterrizaje que debe tener tanto el comité como en los investigadores
de la importancia de las necesidades de su investigación y del valor social. De verdad que es un ejercicio supremamente valioso y que ojalá esto pudiera llegar a los oídos de todos los investigadores y creo pues en realidad el ejercicio del comité que siempre debe estar abierto a todos los saberes y el aporte que dan todos sus miembros. Mi comentario, yo había levantado la mano un poco, había levantado la mano cuando comenzaron pues a tocar el tema de la apropiación social del conocimiento y ahora que tocan el tema del consentimiento informado, es como estas actividades, cómo proponen ustedes, si tienen alguna propuesta sobre las necesidades que hay al interior de esta facultad y de otras facultades, sobre, diríamos, generar esta sensibilidad, como dijo Freddy, frente a la importancia de la redacción de un consentimiento informado adecuado para la población, adecuado para los participantes, sobre cómo contemplar incentivos o cómo contemplar acciones dentro del presupuesto que eleven el bienestar de un participante, porque eso que han dicho ustedes también es muy valioso. A veces solamente el ejercicio investigativo, ni siquiera los resultados aportan a la comunidad, porque llega alguien y si genera, y si hay un ambiente de respeto, si hay un ambiente pues de reconocimiento de sus necesidades y de su valor, pues la comunidad va a hacer, el valor social ya viene implícito en la misma ejecución del proyecto. Entonces, a manera de comentario, a manera de reconocimiento, pero también a manera de pregunta es, ¿qué propuestas o qué se necesita, qué necesitamos hacer los investigadores, el comité de ética, para resaltar todas estas necesidades y todas estas exigencias de que desde la ética debe tener un proyecto de investigación en salud pública para que sea valioso? Gracias. Claro, profe, muy buena su participación y reflexión a esta pregunta. Y yo quiero iniciar pues como dándole respuesta y contexto a esa pregunta que me parece importante. Inclusive se acerca un poco a una de las preguntas que es los retos que de alguna manera se quiere dejar a la facultad o de este rol de la comunidad para mejorar de alguna manera, digamos, nuestro quehacer dentro del comité y a los proyectos de investigación en específico. Y quiero compartir aquí un fragmento de alguna investigación, o casi la mayoría de las investigaciones, la mayoría que en sus consideraciones éticas, en el consentimiento informado, dejan plasmado y siempre dice así este párrafo, muy resumido, pues. La presente investigación no proporcionará beneficios económicos para las personas que participen. Tampoco se ofrecerá ningún pago por participar en los cuestionarios o entrevistas que se realizarán. Bueno, ahí sigue algo, pero básicamente es eso. Casi todas en el consentimiento informado y en el instrumento, en las consideraciones éticas en el contexto que le hacen a los participantes, de tajo de una vez digamos como que, no sé, los eliminan, los bloquean o la gente después sentir, pero bueno, y entonces, no por la necesidad de hacer un pago, sino como cambiar que digamos no hubiera más esa frase, sino como otro tipo de frase que permita decirle al participante su beneficio será su participación logrará esto, no para la sociedad académica, no para la universidad, no para el investigador, sino para usted se generará este beneficio en particular. Y si, por ejemplo, llegara a haber un beneficio económico, sería excelente. Yo me soñaría, profe Ana, y a los participantes, a los que están pues en la web, a los asistentes y a los estudiantes, a los académicos, a todos los que puedan escuchar esto. Yo me soñaría que en algún momento todas las investigaciones, a todos los participantes, le hicieran un pago por participar, sea mínimo, sea medio, sea alto,
pero debiera haber una contribución que permita como resarcir, como reconocer esa participación. Ya eso se analizaría en otro contexto, pero a mí me parecería que debiera decir es que proporcionará estos beneficios y obtendrá una bonificación económica por su participación y porque nosotros nos estamos apropiando de su conocimiento, porque su cultura, de alguna manera, nosotros la estamos trasladando y porque mi investigación va a dar unos resultados que se van a beneficiar otros o el alcalde o una política pública o lo que sea va a cambiar, pero usted fue que dio su conocimiento y dio su opinión, buena, mala, regular, lo que sea, pero usted hizo parte de eso y tiene derecho a tener unos mejores beneficios. Entonces, en esa pregunta, profe, yo enfatizo en eso. Uno de los retos que ojalá más adelante todos los proyectos, y no solo de la facultad, sino del Instituto de Estudios Políticos, la Facultad de Economía, de Enfermería, todos los proyectos que hace la universidad debieran de tener eso muy marcado, de que los participantes deben de tener unos beneficios muy directos y que deben de tener una retribución económica. Siga, compañera. Freddy, yo ahí sí discuto un poquito el tema frente a eso por dos cosas, porque sabemos que no siempre hay recursos para una investigación. Muchas veces, por lo que yo he visto en este tiempo, los investigadores ponen su propio recurso, ¿cierto? Tienen es que concursar para hacerlo, pero bueno, se puede pensar en un transporte, porque sí. En este caso se los voy a hablar como líder, como vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Bombona 1. Nosotros empezamos una investigación de un terreno porque queremos un lugar para la comuna, para las comunidades y las organizaciones. Nosotros hemos gastado mucho, plata, pasajes, impresiones, de todo, y tocando puertas, llevamos muchos años. Yo pienso que la contribución es una corresponsabilidad también, ¿cierto? No solamente de que el investigador viene donde mí a sacar una información, sino que es mi responsabilidad dar una información clara, asertiva, veraz, un dato que realmente aporte, porque yo sé que hay líderes y hay personas que lo único que hacen es buscar un beneficio propio. En este caso, lo que les decía yo es que no importa de dónde llegue y cómo llegue, con tal de que mi recompensa sea que yo empecé a poner un pinito desde la organización y que mañana en cualquier momento esto se vuelva una institución o se vuelva un lugar para toda la comunidad. Son dos puntos, ¿cierto? Yo estoy con lo que dice Freddy, pero no siempre sé que económicamente va a ser posible darle un aporte a alguien, pero sí un pasaje, un refrigerio, tal vez sí. Pero para mí la ganancia más grande es que lo que yo estoy ayudando, eso se vea reflejado en el tiempo y que quede ahí. Para mí, en ese caso. Pero si es necesario, hay proyectos de proyectos, hay proyectos que son en instituciones, pero si son proyectos de comunidad, se debe de pensar en la comunidad. Sí, profe Mónica. Sí, no sé si esta pregunta y este punto me parece fundamental y la compañera puede abrir un poquito el debate. Nos quedan 3 preguntas o 4, las vamos a desarrollar, pero si alguien quiere comentar algo sobre ese tema, sobre esa pregunta, bienvenido. Profe Mónica, bienvenida a su Sí. opinión. Sí, muchas gracias por permitirme también la palabra. Pero entonces, ¿los únicos beneficios es un pasaje? Los únicos beneficios serán que te paguen, que te den 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos. Es decir, comprendemos que para nuestras comunidades y para las comunidades que nosotros, con las que trabajamos en la Facultad Nacional de Salud Pública, nuestros proyectos de investigación son generalmente para comunidades que han sido vulneradas y que asumen un montón de capas de vulnerabilidad. Eso lo comprendemos. Y estoy de acuerdo con ustedes en que definitivamente es necesario
digamos, reconocer ese tiempo que se está participando en la investigación con unos pasajes, con un refrigerio, con comunidades que muchas veces no han tenido o están en condiciones de trabajo informal, de empleo informal, que tienen que, aceptan una reunión, pero el hecho de estar en la reunión o en la investigación implica que tiene que dejar de comer, ¿cierto? Eso como por poner un ejemplo así. Entonces yo creo que eso sí es fundamental y eso casi que ni es un beneficio. Yo diría que eso es justicia, reconocer ese espacio que estás dejando de trabajar para aportarle a otro proyecto. Y encuentro eso como, digamos, más allá de un beneficio, algo justo. Pero un poco, ¿qué otro tipo de beneficios, inclusive tangibles, deberían tener estas investigaciones? Y yo creo que hay unos cuestionamientos que ustedes han hecho en el comité en este sentido. Un proyecto de investigación que vale 100 millones de pesos o 10 o 20 y a la comunidad no aparece por ninguna parte. ¿Cierto? Entonces, todo se va en el pago o del investigador o de la investigadora o del trabajo de campo, pero para la comunidad no hay ni siquiera el, ¿cierto? El refrigerio, el personal de apoyo que resuelva preguntas. ¿Cierto? Yo creo que eso es más que beneficio, justicia. Pero pasando eso, y creo que eso ustedes nos lo han hecho caer en cuenta todo el tiempo en el comité de ética, ¿qué otro tipo de beneficios, cierto? Tangibles. Porque también creo que lo que señala Andrea, más allá del refrigerio, ¿qué le queda a la comunidad? Más allá del pasaje, ¿qué le queda a la comunidad? Bueno, quisiera como que de pronto, Sí, sí, lo sí, exploráramos un poquito más claro, y más que sí. desde su mirada. Sí, muchas gracias. Y muy buen aporte, profe. Pero no sé si alguien de la UE quiera dar algún otro aporte o de los asistentes y me gustaría pues seguir aportando a ese tema que me parece importante. Inclusive tengo algo escrito también de manera muy sucinta respecto a eso. No sé si alguien del sistema ha Pero levantado la mano o de los presentes, ¿alguien más quiere? también te iba a decir que dándole respuesta también a la profe Ana, que ella hablaba del instrumento, de que cómo se podría aportar también para el tema de lo de los consentimientos informados. Yo creo que lo hablamos ahorita, ese lenguaje, ¿cierto? O también tener en cuenta, hablar, conocer primero el territorio, saber quién o cómo es el espacio, con quién está. Por ejemplo, se sabe muy bien de que si vamos a llegar a una comunidad que de pronto para desplazarse tienen que tener mucho tiempo, saber muy bien que en el consentimiento se va a tener en cuenta el tema del desplazamiento. Yo pienso que eso es como una de las cosas que la profe decía en ese sentido, porque a veces no aparece, ¿cierto? Entonces, Freddy, sí. Claro que sí. Pues para seguir aportando a la pregunta de la profe de qué más beneficios se pueden generar. Pero antes de eso, hay un tema dentro de las consideraciones éticas que la profe lo hablaba, que es la justicia. Bueno, está la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia. Y en la justicia, muchas veces, y quería leer esta parte, la justicia, en la justicia hay algo fundamental que son los riesgos y los beneficios. Tanto los riesgos como los beneficios deben de tener un equilibrio dentro de la investigación, pero normalmente quedan los riesgos. Se trabajan los riesgos, se mitigan los riesgos, pero no se trabajan los beneficios. Entonces casi no hay un equilibrio en eso. Entonces, no que la persona va a tener, no sé, al investigador o bueno, en este caso, pues, particularmente el que va a aportar, pues, dentro de la investigación del participante, si está muy lejos, vamos a darle el transporte, si de alguna manera genera sensibilidad, pues, la psicología, esto y esto, pero de alguna manera es los riesgos, ¿cierto? Inclusive, una de las categorías fundamentales es identificar el riesgo, pero no se identifica claramente el beneficio. Debiera haber un ítem de beneficios, no solamente de riesgo, que se identifique claramente ese beneficio. Y en esa idea del beneficio, que sería otro párrafo,
O otro ítem fundamental como cuál es el riesgo de su investigación. Si la investigación no tiene, pues no identifica el riesgo, prácticamente no se puede realizar. Pero si no identifica el beneficio, sí. Entonces, dentro del principio de justicia, no se está aplicando bien, porque los dos no van a la par. Si yo muestro un riesgo y lo mitigo, tengo que mostrar el beneficio y trabajarlo, y profundizarlo, y ejecutarlo y realizarlo. Eso es fundamental para que quede también ahí en la historia. Entonces, por ejemplo, y lo decía mucho, un beneficio fundamental, eso lo hacen los premios Oscar, una cantidad de premios que le dan a la gente porque sí o porque no, o por su trabajo, por su esfuerzo. Le dan un certificado, le dan una estatuilla, le dan un trofeo, le dan una corona, le dan una medalla, le dan un brazalete. Bueno, ustedes saben pues todas las formas de certificar, de demostrar, de refrendar el trabajo, el esfuerzo de las personas. Ya, inclusive nosotros, los docentes, les dan un reconocimiento. Bueno, y todas las formas pues de reconocimiento económicas y de forma física. Imagínense una forma fundamental, profe, que sería como un beneficio directo que no podría fallar dentro de esa posibilidad de beneficio, sería un certificado de reconocimiento y de su participación dentro de una investigación. O la universidad de entrada tiene que tener una estrategia o un departamento que estés pidiendo certificado por todo lado, porque ahí todas las facultades tienen proyectos y tiene participantes de la misma universidad, de la comunidad, de un barrio, adultos, menores, niños, mujeres. Bueno, eso debería quedar ahí, que la gente diga, por lo menos, yo participé en una investigación, fue esta, y aquí está mi certificado. Eso me parecería fundamental, me parece bonito. Y que uno, por ejemplo, lo pueda meter en la hoja de vida, como cuando le dice, usted participó en una investigación, claro, vea, este es el proyecto, está este resultado, y dicen, wow, el hombre participó porque participó pues como aporte a la investigación dentro de su profesión o de la academia, pero no dentro de la comunidad. Entonces, un requisito fundamental sería ese, que yo meta mi participación como voluntario o algo en mi hoja de vida, o si voy a presentarme ante cualquier entidad, la gente dice, pero es que participa de manera voluntaria, independiente pues del beneficio que ya recibe después de eso en una investigación. Y de ahí para allá, otros beneficios, profe, que por eso le digo que eso debiera tener un ítem aparte. Exacto. Eso debiera tener un ítem aparte. Por ejemplo, el tema de que normalmente el investigador, normalmente ya es profesional, ya tiene una profesión de base, ya tiene unos cursos, unos diplomados. Hay unos manes muy tesos también que ya tienen doctorado o tienen 2 maestrías, mejor dicho. Pero normalmente la base es que tenga una profesión. Ya esa profesión debe ser un aporte a esa persona que va a participar. Entonces, si yo soy fisioterapeuta, o soy médico, soy enfermero, o profesional en salud, lo que sea, digamos especialmente pues en esta facultad, pero ya las otras pues lo analizarán. Pero si yo soy enfermero y estoy haciendo una investigación, no sé, prevalencia de adquirir, no sé, pues digamos, gripa en los centros de atención en salud primaria, ¿cierto? Entonces, como mínimo, yo debo decirle a la persona cómo prevenir eso, dejarle un folleto, dejarle un documento con unos protocolos, ¿cierto? Como dejar algo tangible para que la persona, si tiene la necesidad o tiene alguna situación X, diga, ve, a mí me dejaron un documento y ahí te puedes guiar para prevenir alguna de las cosas que están dentro de la investigación o sirven dentro de la salud. O por ejemplo, yo como oficio, yo le puedo, si yo estoy haciendo, cuando yo hice mi investigación y era en discapacidad, yo creé varias cositas, pues, pero digamos una de ellas fue, por ejemplo, toda la gestión, o sea, todos los contactos que había para que las personas con discapacidad se pudieran comunicar. Entonces, y yo pues la hice en el Chocó, en el municipio de Certe, y entonces vea, en el departamento está esta entidad así, así, este es el comité de discapacidad, se puede contactar así
allá le dan información así, así. Aquí hay que formar un comité de discapacidad municipal, de alguna manera pues no está organizado y creado. Tiene derecho a esto y a eso, lo puede reclamar así, así, de esta forma, porque la gente no tiene ni idea que inclusive tiene esos derechos como como una población o una persona en situación de discapacidad. Hay veces ni eso. Entonces, la gente, aparte que yo le doy un conocimiento, yo se lo dejo tangible. Entonces, ante una necesidad, dice, ve, por aquí hay un teléfono o algo que quizás me puedo comunicar. Ese es otro beneficio. Un folleto con información X de eso. Y así, de alguna manera, pues, para no extenderme, el investigador debe sentarse a pensar, cómo se sienta, para terminar, cómo se sienta a pensar, cuáles son los riesgos, porque toda investigación tiene riesgo, así sea el mínimo, cuáles son los riesgos y cómo los va a mitigar, también se debe sentar a decir cuáles son los beneficios y cómo los voy a hacer viable y verídico. Listo, ese era el aporte. Bueno, yo creo, Freis, que en el transcurso de lo que lleva el Comité de Ética, se ha tenido esa insistencia en reconocer los riesgos y cómo mitigarlos. Y creo que nos hemos quedado a veces cortos en buscar esos beneficios para las comunidades y que podemos seguir ampliándolo. Con el proyecto que tenemos fresquito que nos presentó la profe Ana Milena, el proyecto Transmigrar, un hallazgo de investigación fue ese, que ella lo comentaba. En todo ese protocolo que le vamos a entregar a la Unión Europea, dice, para iniciar todo taller, tiene que haber un lugar donde haya alimentación e hidratación todo el tiempo. Eso es un hallazgo de investigación que parecen cosas tan obvias, pero que hay que explicarlas y que hay que profundizar y que eso tiene que hacer parte del protocolo, porque a veces un investigador es una cosa tan obvia que ni siquiera la pone dentro del protocolo, pero si empezamos a visibilizarla, creo que va teniendo también una ubicación dentro de la investigación, eso que es de la empatía, de poder entender que la otra persona tiene esas necesidades básicas para satisfacerse antes de estar dentro de un proceso de investigación. Entonces, ese llamado de atención, una reflexión al interior del comité, que esas cosas que son tan obvias también puedan ser parte de esos protocolos y que el investigador o la investigadora la tengan siempre allí presente. Dentro de ese mismo proyecto Transmigrar hay una reflexión que venimos desarrollando frente a la apropiación social del conocimiento, porque a veces se convierte en una apropiación del conocimiento social. Los investigadores y las investigadoras nos apropiamos de esos conocimientos y ahí dentro de eso tangible que ahorita nos planteabas varias posibilidades, se trabaja mucho lo de la coautoría. Entonces, en uno de los talleres que hicimos en Granada, en España, era un taller con población migrante, la mayoría de ellos habían ingresado en pateras y de los países del Magreb, y con ese grupo se hizo un taller de dramaturgia para resignificar la experiencia, y de ahí surge una dramaturgia que se volvió muy conocida en España porque era con una dramaturga muy importante, la profesora Gracia Morales, y esa dramaturgia que se crea, los y las participantes fueron autores y autoras. Y eso les permitió a ellos tener una experiencia como dramaturgos en ese proceso de formación. Y otra de las cosas que nos enseñó Transmigrar, que fue una discusión con todas las otras universidades, es la certificación. La permanencia de los y las migrantes con los que trabajamos acá en Medellín fue gracias a esa certificación, porque entonces y que además lo pusimos dentro del protocolo al comité de ética, o sea, y que a veces decíamos, venga, pero eso que era una de las preguntas que nos hacían los evaluadores, pero ¿cómo así que es un curso? Sí, queremos que sea un curso porque eso va dentro del beneficio. Las personas participan de los talleres, pero al finalizar son certificados en un diplomado en artes escénicas de la Facultad de Artes. O sea, eso también hace parte de esos beneficios tangibles que nos permiten a nosotros poder pensarnos desde eso. Y la otra cosa que quisiera como que quedara dentro de esos tangibles tiene que ver con las coautorías.
generar muchos más procesos de reflexión frente a esas coautorías para que verdaderamente sea apropiación social del conocimiento, que las comunidades se apropien y no que se dé al revés, una apropiación de ese conocimiento social. Muy bien, profe, Sí, la excelente, profe excelente. Mónica. Siga, profe. Ah, bueno, profe. Sí, solo es, creo que completamente de acuerdo pues como con esta amplitud del panorama, pero también creo que en ese proceso de apropiación social, ¿cómo ven ustedes la coconstrucción de los proyectos? Es decir, que esa apropiación social no sea finalmente como una coautoría de los resultados, sino como una coautoría de todo el proceso, o sea, realmente una participación activa en el diseño, en la identificación de la necesidad, de la pregunta. Bueno, ¿cómo ven ustedes esto? Digamos, ¿será que podemos avanzar hacia allá? No, no lo sé, lo dejo como ahí. Sí, sí, no, ya le damos profundidad. Escuchemos a la profe Ana o no sé si, sí, profe, y ya hablamos de ese tema. Angie. Siga, profe. Bueno, yo quería resaltar el tema de el consentimiento informado. He sido un poco insistente en eso. Es que me parece absolutamente pertinente que, diríamos, la conversación reflejada del investigador, o sea, la posición del investigador frente a, diríamos, a su propuesta y a su invitación y al valor de lo que él quiere, pues, como traer con su investigación, está reflejado en un texto, tal cual como lo dice Nancy. Es que la cuestión es que en muchos, yo vengo de otro comité de ética, de pronto a veces puede que la citación siga siendo, pues a veces puede que uno diga que ese otro contexto, pero es un ejercicio maravilloso que el consentimiento informado lo evalúe siempre el miembro de la comunidad y el evaluador principal, porque son dos visiones distintas y que eso aportaría a hacerle observaciones claras a un investigador, a decir, yo me pongo en los zapatos de un participante, de un potencial participante, y eso no es comprensible, o este es un lenguaje demasiado técnico, o no entendí la investigación, no sé a qué me están invitando. Y yo creo que dentro de ese ejercicio, el hacer que de pronto el representante de la comunidad haga una observación y decir, ve, aquí no está cuánto tiempo en realidad se va a demorar. Ese detalle tan sencillo como que Nancy nos dice, es que eso se va a demorar 30 minutos. No, eso no se demora 30 minutos. Si usted está en una vereda, se demora un día completo, ¿sí? Entonces yo creo que todas esas observaciones son valiosas y todo eso nos llama a nosotros a hacer una evaluación completa del consentimiento y a invitar al representante de la comunidad que haga una evaluación conjunta, lo digo pues acá al interior pues de los procedimientos pues del comité, y también para los investigadores y los estudiantes que están viendo en ese momento por qué el detalle y por qué pedimos y por qué hay tantas observaciones con respecto por leer, por ejemplo, a un documento. Aún más, mire, otra cosa que yo veo es que a veces como comité nos hace falta o solicitar o hacer, sí, hacer solicitudes con respecto a material de apoyo, a material educativo, didáctico, para que una persona sepa qué es lo que está haciendo, a qué lo están invitando. Entonces, esa otra parte de ofrecerle pues todas las herramientas a un participante para que entienda, para que se vincule, para que ayude. Yo creo que es una buena observación que nos han hecho y que hay que transmitirla pues a los investigadores. Entonces yo creo pues que la participación activa de la evaluación de los documentos que un investigador va a utilizar en una investigación desde su mirada es valiosa, y eso hace que los procesos pues sean mucho más, refuercen el valor social. Entonces esa es como una de las enseñanzas y una de las cosas que veo dentro de toda pues la conversación que estamos teniendo. Gracias. Profe, Ya, Freddy, me hizo venir a mi memoria algo frente a un tema de investigación cuando estaba con
en el tema de promotora psicosocial de víctimas. Estábamos investigando y íbamos a los territorios con adultos mayores y muchas cosas. Y una de las compañeras lo compartíamos y decía, es que muchos llegan al territorio y solamente venga, me firma aquí y ya, venga, yo le hago unas preguntas y ya. Pero las preguntas que ellas me están haciendo muchas veces me están tocando fibras y están volviéndome a sentirme víctima de lo que yo pasé en un momento. Y esta mujer dijo un día, hasta que llegó uno, me vio a los ojos y leyó mi alma. Y eso fue mucho más profundo. Esas palabras quedaron en ese libro de investigación de un docente. Entonces yo digo que eso es muy importante, el tener en cuenta siempre, siempre en el territorio. Primero, si se va a hacer esa investigación es porque se sabe que hay un problema, se sabe que se quiere mitigar algo o se quiere mirar qué es lo que está pasando. Entonces, ¿a dónde yo voy a ir? Al que conoce el territorio y con la apropiación social del conocimiento, hacerlo parte desde el principio, desde el inicio. Socializarlo con quienes, con aquellas cabezas visibles del territorio. Aunque también hay cabezas invisibles, pero están visibles en todo cuando hablamos del riesgo público. Esos también hacen parte y que se den cuenta de que lo que se está haciendo es importante. Cuando llegaba como APS a un territorio que no iba nadie, pero los líderes iban, llegábamos con los profesionales, eran detrás de nosotros, pegaditos así. Venga, vamos, hola, ¿qué más? La empatía, empezamos a saludar. Y los muchachos por allá, montábamos carpas, hacíamos jornadas de salud. Al ratico se me acerca uno y me dice, venga, ya todos atienden. Yo, claro, tengo un dolor de muela, pero es que yo que soy, es que usted es un ser humano y tiene derechos como cualquiera. Me dijo, uy, madre. Lo atendió el psicólogo, lo atendió el odontólogo y cuando terminamos fue el primero que empezó a ayudar a coger las carpas y montarlas al carro. Profe, eso es apropiación social. Eso es llevarlo. Y ya después saben que uno llegaba y decía, déjenlos trabajar. Como también hay otros casos contrarios. Bueno. Muy bien, compañera. Vamos a seguir dando pues la palabra al profe Héctor Byron que quiere comentar. Y antes del profe, quisiera invitar a los otros compañeros que están en la UE, no sé, a Joangelis, a Ingel, a Todd Wilson, si quieren participar. Aquí no hay un protocolo que se va a seguir, sino que estamos para reflexionar. Creo que las opiniones son muy acertadas y nos lleva un poco a eso que se quiere, que es que las investigaciones cada vez se piense más en el usuario, en el participante, que en lo que normalmente se hace, que es hacia la academia. Profe Héctor Byron. Gracias, Rey. No va a caer, hombre. Tropieza. No, mire, como varias anotacioncitas en relación con la conversación que se está dando. En los procesos yo quiero como aportar algunas, no solamente reflexiones, sino también elementos concretos. Uno es que la apropiación social del conocimiento desde los investigadores debe leerse varias cosas de la investigación. Uno, el escenario de la investigación, que está determinado inclusive por la metodología y por la relación noceológica entre el investigador y el objeto de investigación, es decir, la epistemología de la misma. Va provocando un escenario que puede ser diferente si la investigación es positivista, si la investigación es crítica. Y distinguir, eso, por un lado, el escenario de la investigación, que viene, digamos, de los métodos, pero también distinguir que en una investigación pueden haber varios públicos. Entonces, la apropiación social debe llegar al público directamente implicado en la investigación, los participantes que se llaman, pero también al público general. Y manejar estrategias de apropiación y de comunicación
de acuerdo con los perfiles de los públicos, los tamaños de los públicos, las características de los públicos. Y hacer un diseño. ¿Aló? ¿Hay alguien que va a intervenir? Y hacer un diseño de medios que sean pertinentes al público. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de los participantes y las comunidades de base, no se debería utilizar los mismos medios que los medios que se utilizan a la hora de hacer apropiación social en un público especializado, ¿no es cierto? O digamos en los escenarios académicos, cosas por el estilo. Entonces, tener muy bien perfilados los públicos, las estrategias de medios para llegar con los contenidos. Un derecho inmediato que debe tener todas las comunidades que participan, independientemente del escenario de investigación, es a conocer los resultados. Es un primer beneficio clave. Y nosotros en el comité somos, digamos, como, no, ya, pero sí en muchos casos somos vigilantes que se logre esa devolución. Pero eso es como un proceso de información, de comunicación todavía muy epidérmica, porque la apropiación es mucho más profunda. Es decir, en sentido estricto, la apropiación debía llegar a que el conocimiento sea incorporado, o sea, apropiar es volver propiedad, que el conocimiento llegue a la base de la sociedad y que ese conocimiento interiorice la conciencia de los sujetos y desarrolle capacidades transformadoras. Entonces, ahí hay un trabajo de apropiación mucho más complejo. Y quería referirme, por ejemplo, a lo que decía la profe Sandra y la intervención de la profesora Mónica en relación con el derecho a autoría. En la investigación crítica, eso es condición sine qua non, porque la investigación crítica tiene características que es participativa, es construida con los investigadores y por lo tanto un beneficio directo es que son coautores. Y diferente podría ser una investigación positivista, en donde la relación es diferente y los sujetos participan, y digamos, es más fría el escenario. Responder preguntas para medir variables es un escenario más frío, más distante, inclusive está reconocido así en la ciencia, que por ejemplo una investigación cualitativa. O unos talleres investigativos en investigación crítica. Entonces, los grados de cercanía son diferentes. Yo, por ejemplo, considero en lo personal que un refrigerio debe ser parte como de las condiciones mínimas que un investigador debe reunir para que los participantes de una investigación cualitativa o en un público, un público de participantes como más confinados institucionalmente, debe ser como una condición mínima de un refrigerio. Y yo no lo consideraría un beneficio. Me parece que es como una atención mínima que debía hacer uno al visitante, un café, un refrigerio, e inclusive en investigación cualitativa, en entrevistas a profundidad, grupos focales, debe ser un refrigerio, pero no puede ser como un tinto, porque una investigación cuantitativa aplica un instrumento en un cuarto de hora, 20 minutos, media hora y llena un cuestionario. Pero una investigación cualitativa, una entrevista a profundidad puede tomar mucho más tiempo, inclusive puede haber un nuevo encuentro. Ahí el encuentro, la relación es más cercana, y entonces ya el refrigerio ya debe pasar pues por sándwich, ¿verdad? Ya debe pasar, debe estar más reforzado. Y eso es como de las condiciones mínimas, diferente a los beneficios. Los beneficios deben ser, en mi criterio, mucho más elaborados y en términos de conocimiento. Y la investigación crítica, por su propia naturaleza, debe devolver una transformación. Por ejemplo, la investigación
que la profe Sandra, que la profe, ¿cómo es que llama la profe que estuvo con nosotros? Ah, Ana, eh, esa investigación yo la perfilo como con elementos críticos. Y la evolución no es solamente el conocimiento así frío, sino la transformación, porque la investigación crítica es por esencia transformadora. Y debe quedar evidencia de esa transformación en qué consiste. Y debe haber un recibido a satisfacción de la comunidad, diferente a la investigación cualitativa que no tiene propósitos transformadores, es más de generar el conocimiento, en fin. Esto en relación con lo que estamos conversando, y yo creo que esto nos ayuda a que en el comité vamos como refinando ciertos procedimientos. Y me gusta mucho como estas conversaciones. Estamos hablando más que todo en el comité, ¿no? Sí, sí. Pero, pero bueno, hay otros personas que nos acompañan en el público, pero yo creo que esto nos ayuda a refinar procedimientos. Y nosotros hemos tenido investigaciones críticas en donde desde lo ético nosotros debíamos ser, y yo quiero recuperar algunas posturas que la profe Mónica ha reivindicado desde el año 2024, sobre todo para acá, es que un comité de ética es garante social, es garante de sociedad. Y yo creo que eso es muy importante. Y en términos de apropiación, el comité de ética tiene un papel clave en términos de esas garantías que debe dar a la sociedad. Y la investigación crítica debe ser coherente con sus fines. Y la transformación, venga acá, y la coautoría. Ahí es de la esencia de esa investigación. Bueno, Profe, muy buena su aporte, excelente. Profe, ya le doy la palabra, pero quería ahí aportarle algo muy importante al profe. Profe, hace 10 años, profeto, que yo llegué al comité, hace 10 años que yo llegué al comité, nosotros, o digamos yo decía, por ejemplo, el tema del refrigerio y el transporte, pero inicialmente el refrigerio. Ey, no se contemplaba el refrigerio. Yo creo que a estos 10 años ya el refrigerio ha cogido como la fuerza, o sea, y ya debe pasar a un segundo plano, con lo que usted dice. Hombre, el refrigerio es lo básico, pero hace 10 años yo decía, pero ¿cómo es posible que va a hacer una investigación y no va a haber refrigerio? Entonces decía, no, pero es que el investigador no tiene plata, dentro del proyecto no está contemplado. Y el transporte, no, eso ya es extra, no hay forma. Y no era como algo raro, pues se vendió tanto que ahora ya está casi en todos los investigadores y en los proyectos. Es como que eso es básico. ¿Qué hay que pasar ahora? Pienso yo lo que estábamos hablando. El tema del certificado como coautoría dentro del proyecto. Mire, si yo como investigador o profesional, magíster o cualquier profesional aporta en una investigación, aparece como aportante ya que participó, aportó, pero el participante de a pie no aparece como tal. Ahí le respondo a la profe Mónica la coautoría en todo el proyecto de investigación. Esa es la epistemología del conocimiento, profe Héctor Baile. Si se está haciendo la investigación y muchos aportan en ellas, pues también son coautores de esa investigación. Obviamente hay un investigador principal que está haciendo toda la trazabilidad, pero estos están coayudando a él y deben los participantes ser parte de esa coautoría. Entonces yo pienso que ya no es que hacen el refrigerio y el transporte. Pasemos a ese certificado y algo muy importante que es la compensación económica que se puede dar por su participación, por lo menos un día de trabajo. Profe, que se contemple como un día de trabajo y que se le pague de acuerdo pues a lo que se estipule dentro del proyecto. Hay proyectos que si se realizan en una vereda, y ese día la gente, pues no pues los participantes no pueden ir a hacer su agricultura o la pesca o la minería, lo que, hombre, mi día de trabajo en la minería yo me gano 200.000 pesos. Pues estoy hablando de cifras, pero eso es pues, eso es efímero, pero yo me gano tanto, pues ese día de trabajo puede contemplarse dentro del proyecto, como hay otro que se puede contemplar en 50, pero es un día de trabajo y ya debiera tener eso. O sea, pasar como a decir, usted tiene que sentarse a buscar esos beneficios y ante todo, compañera Andrea, no es que no lo haya, tiene que gestionarlo. Váyase a la alcaldía, váyase a la gobernación, váyase con el empresario.
dígale a la profesora Mónica que le ayude, dígale al profesor Héctor Byron, profe, ayúdeme ahí con alguna cosa, pero debe conseguir los recursos para garantizarle a esa persona lo mínimo y más allá de lo mínimo. Y otra de las cosas que el profe Héctor Byron hablaba era llegar a la comunidad en general y a los participantes como ente, como fuente directa de la investigación de los resultados y todo el proyecto cuando ya se haya terminado. Normalmente, profe, normalmente como hacemos casi las investigaciones son teóricas, ¿cierto? Todas, pues casi las que he visto en la Universidad de Antioquia, la mayoría y en Colombia, son teóricas, entonces se quedan en el anaquel, porque dentro del mismo protocolo, dentro del mismo proceso de consideraciones, no contemplan esa figura de cómo van a llegar allá, de cómo si yo lo desarrollo en La Guajira, en la Sierra Nevada, cómo esa comunidad tiene que enterarse de lo que pasó ahí. Debe quedar en el protocolo, profe Mónica. Debe de haber una estrategia de comunicación que decía el profe Airo, que los 20 o los 50 o los 30 participantes de entrada lo conocen porque yo tengo que hacérselo llegar, sea de manera virtual, sea de manera escrita o sea mediante una conferencia. Y aparte de esa comunidad, yo debo hacer un megafoneo, debo entregar folletos, debo hacer una conferencia, lo que sea, pero debe llegar a esa comunidad para que no se quede en el anaquel de la universidad y por allá guardado en el computador del investigador y pare de contar. Creo que eso debe quedar muy marcado y exigirle a los investigadores que no tiene sentido hacer una investigación para que se quede ahí, porque yo entiendo, uno ya está desesperado por graduarse y todo lo demás, pero si se preocupa más por eso y no tanto pues por el planteamiento del problema y la metodología, también puede lograr que desde acá pues se le exija eso. Sigamos, profe. Sí, que se me ocurre algo y es que nosotros como comité de ética pocas veces eh, tenemos acceso a esa información final que se construye después de hacer el proceso de investigación. Y lo veía yo con la profesora Ana Milena cuando le dijeron que si quería presentarse en este espacio. Yo es que no tendría que preguntársele. Yo creo que el comité de ética puede escalar un poquito más y hacer una solicitud que para cerrar esos procesos, porque eso sería un beneficio también para la sociedad, para la comunidad, que esas reflexiones éticas, una vez has pasado por el proceso, puedan también ser revertidas, bueno, puedan ser compartidas Excelente. para las comunidades, porque eso le va a permitir al comité de ética poder entender, venga, qué pasó en ese proceso que ustedes implementaron, cuáles fueron esos riesgos que se materializaron, cuáles fueron esas experiencias, los aprendizajes, porque que es casi como unas consideraciones éticas después de la investigación, porque cambian. Una cosa fue las consideraciones éticas que Transmigrar presentó acá y otra es las que ya está haciendo y que está incorporando dentro de esas nuevas propuestas investigativas y que pueden nutrir a la academia frente a esas reflexiones. Se me ocurre que estos espacios, el espacio de esta cátedra abierta, podría también ampliarse para que no solamente vengan expertos, sino que tengamos personas que ya implementaron, que pasaron por el comité de ética, que tuvieron un seguimiento y que puedan comunicarla. Y por otro lado, que como comité de ética más adelante podamos también hacer como unos reconocimientos, porque dentro de la investigación los investigadores también pasan por momentos muy difíciles dentro de esas implementaciones y que el comité de ética se tenga una consideración como no solamente el que te está sugiriendo elementos a la hora de implementar un proyecto de investigación, sino que el comité de ética también reconozca de una u otra manera esas prácticas positivas o esas prácticas adecuadas que se hacen en esas implementaciones, que como para una investigación se diga, vea, reconocemos que ustedes tuvieron este pensamiento frente a los beneficios a la comunidad, esta forma de mitigar esos riesgos, como que en un tiempo el comité de ética también pueda hacer una serie de reconocimientos.
muy buena reflexión y muy buen Esos son los aporte. retos, eso le voy a decir, entre los retos Sí, quería terminar pues con recomendaciones. ya estamos cortos de tiempo, y quería pues terminar con la última pregunta, que esa es para todos, y pues iniciaríamos nosotros que estamos precediendo la reunión, es cierto, que son los retos y recomendaciones para fortalecer la participación comunitaria en la investigación para la salud pública y obviamente específicamente en la facultad y en el comité, como para cerrar pues ahí y todos los que puedan. Vean, mi reflexión o mi recomendación o el reto parte de una premisa. Para mí el comité de ética es tan importante en una universidad, en una facultad, en un programa, y pues la experiencia que he tenido, que el comité es tan importante que está como los participantes dentro de un proyecto de investigación. Literal. O sea, es muy importante, pero no se le da la importancia suficiente y la profe lo acaba de decir, que es lo que puede llegar a hacer el comité de ética, lograr que todos esos investigadores hagan esa evolución inicialmente en la universidad, inicialmente en un comité, invitar a unos programas, si es de, no sé, epidemiología, hay programas de epidemiología, si es en salud pública, pues hay estudiantes de salud pública. Entonces, inicialmente de base viene a haber un requisito inecuano de que deben hacer una presentación directamente en la facultad o con uno de los programas o con tantos programas, y de ahí para ya empezar a trasladar que el comité de ética, que es vinculante, sea más vinculante, sea más determinante, porque está casi así, casi exigiéndole a la facultad y a otras, es como que venga, párennos bolas, como que podemos hacer más, como que dennos más dientes para actuar, para exigir, porque de alguna manera y es pues un poco triste, es como que dar un aval y ya. No, el comité de ética, no, allá nos dan el aval del comité de ética y listo. Comité de programa dan el aval. No, o sea, más, que fuera más. Entonces, como los participantes, no, ¿para qué sirven los participantes? No, para recoger la información, para de contar. Eso es lo que nos sirve y es como esa lucha, ¿sí? Entonces es como el reto y que yo siento que debe de tener más vinculación determinante lo que diga el comité de ética para que realmente se traslade eso a la importancia de los participantes. Listo, muchas gracias. Ahí siga, compañera. Bueno, ya para finalizar, yo pienso que al igual como me pasó a mí acá cuando llegué, y eso con qué se come, eso con qué se coge, yo creo que es muy importante que exista un rol desde el comité que empiece a estar en los escenarios de participación social, al menos con los ediles, en el corporado, de contarles, venga, hay un comité que se encarga de esto y esto, hacemos esto y esto. Y es muy importante que un representante de la comunidad esté enterado y que ustedes sepan también qué va a hacer. Y esto es a nivel de ciudad o departamental ahora por hacerlo, ¿cierto? Porque es que si desde el comité o desde la investigación no conocemos la estructura de liderazgos, entonces no sabemos muy bien cómo y a dónde llegar por esa parte. Por ejemplo, desde la Secretaría de Salud, en este caso, sería muy bueno invitarlos a que participen a una cátedra y que se den cuenta también, porque es que ellos son los que se piensan también los proyectos para las comunidades. Allá es donde están los líderes de proyectos que también dice, venga, esa investigación está interesante. ¿En dónde está esa investigación? Yo la busco. Y empezar a mirar también cómo ir más allá de lo que hablaba el profe. Mire cosas tan especiales que no solamente empiezan en la salud, pero transforman la vida a nivel de cultura, de deporte, de muchas cosas. Pero si no llegamos a esos escenarios de participación, contarles qué es la importancia de estar participando en estos comités y que de lo que se hace allá en el territorio, eso sirve para que en ese comité se haga, por muy pequeña, un aporte que puede cambiar una investigación o mitigar
un riesgo o algo por el conocimiento que uno ha tenido desde la experiencia del territorio. Entonces yo pienso que ese es un reto para mí tremendo, pero bueno, se empieza desde, ya tenemos estación de café, ya como dice la profe que hablaba ahorita, va avanzando, pero es muy importante porque la participación se va enfriando en los territorios y se piensa que la academia no hace nada. Sí, la academia hace demasiado. Están formando profesionales, están formando hombres y mujeres que ya Dios se encarga de su ética profesional, pero son los que nos atienden allá, afuera, en cualquier área en que se ven. Muchas gracias. Muy bien, la profe Mónica. No, pues para cerrar el espacio, porque ya son un poquito más de las 9:30, primero, pues agradecerles haber aceptado estar aquí con nosotros. Yo sé que es también parte de su responsabilidad. Agradecerles también por la puesta en escena, distinta, creo que nos llevó pues a pensar otras cosas, como estas, digamos, cátedras quedan grabadas en el canal de YouTube. Para este mes, con seguridad, vamos a tener listo, como todas las otras cátedras, en ese curso que habíamos hablado o en esa certificación de participación, pero también creo que digamos, este conversatorio es bien interesante para llevarlo a los escenarios de formación, ¿cierto? Llevarlo al escenario de la maestría, del doctorado, para que desde allí también, de los estudiantes de pregrado, para que desde allí también, digamos que para amplificar esta visión desde la comunidad que ustedes hoy nos hacen reflexionar. Muchas gracias. Creo que fue un espacio muy rico y de mucho aprendizaje. Y para los que están en línea y todos los que estamos acá, como Fredis ya está por fuera de nuestro comité como integrante oficial, invitarlos a que nos ayuden a buscar un integrante de la comunidad que quiera vincularse con el comité de ética, también con ustedes, pues hacer como esa gestión. Ya vemos la necesidad y la importancia de este tipo de participación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe, a los asistentes también en línea y los presentes. Bendiciones.